Bueno, entonces vamos a continuar con lo que estábamos viendo ayer. Necesito que, ahorita que comparta pantalla, me indiquen si esta explicación la di ayer o no, no recuerdo. Permítanme, vamos a ver. Hablando de este ejercicio de monohibridismo, de la miopía, ¿se acuerdan? Ayer estaba viendo, quería explicar esta parte, no sé si la vimos. Este diagrama que tengo en la pantalla, no sé si se los expliqué así. Recuérdenme. Del ejercicio de la miopía. Sí, sí lo explicó Lick, solo que dijo que había un error en uno de los... Sí, ahorita. Entonces vean, vamos a ver. Solo repasemos rápidamente este ejercicio. Recuerdan que en este ejercicio decíamos que la miopía, como dice el planteamiento, es una característica dominante sobre la visión normal. Entonces, el alelo para la miopía es dominante y el alelo para la visión normal es recesivo. Y mencionaba que se casaban dos personas heterocigotas. O sea que ambas tienen, como sale acá, ambas tienen, tanto el hombre como la mujer, tienen alelos diferentes para la misma característica, ¿verdad? Entonces son heterocigotos los dos. Aquí está el hombre, por eso está el símbolo del hombre aquí, la lanza de Marte. Este es el hombre y esta es la mujer, el espejo de Venus. Así se llama este símbolo. Bien, entonces decíamos que cuando se producen gametos, de cada par solo se separa uno y se va a heredar uno a un gameto cualquiera. Y que habrá gametos por el lado del hombre que van a tener heredar la copia dominante y otros gametos, otros espermatozoides que van a heredar el alelo recesivo o la copia recesiva. Lo mismo para los óvulos. Algunos óvulos van a heredar el dominante y otros van a heredar el recesivo. Entonces, combinando estos espermatozoides con estos óvulos, es lo que tenemos aquí, un espermatozoide con la copia dominante más un óvulo con copia dominante, va a salir un genotipo homocigoto dominante. Y esta persona que es homocigoto dominante es miope, porque recuerde que el dominante era el que determinaba la miopía. Entonces, en esta combinación de este esperma con este óvulo, se obtiene este cigoto y esta persona, que va a ser miope, porque tiene dos dominantes para miopía. En la otra combinación diferente, un espermatozoide con copia recesiva y un óvulo con copia dominante, pues obviamente se va a obtener un heterocigoto que también va a ser miope porque hay un alelo dominante para miopía. Luego, en otra combinación posible, igual un espermatozoide con copia dominante y un óvulo ya no con copia dominante, sino un óvulo con copia recesiva. ¿Qué se va a obtener? Un heterocigoto igual. Y al ser heterocigoto y tener un alelo dominante para miopía, la persona va a ser miope. Aquí era el error. El error era este. En la combinación en la que el esperma tiene el alelo recesivo y el óvulo también tiene el alelo recesivo, pues obviamente aquí yo me equivoqué al escribirlo y acá también. Esto sería un par homocigoto recesivo, porque los dos alelos son iguales y son recesivos. Y como son dos recesivos, ahí sí se pueden expresar, ahí sí se puede expresar la característica, porque no hay ningún dominante que lo opaque. Entonces, esta persona, este cigoto o esta persona que ya tiene las dos copias recesivas, no es miope, no tiene miopía. Por lo tanto, la respuesta del inciso A, que el inciso A decía qué porcentaje de la F1 padecerá la enfermedad, no es el 100%, yo ahí estaba equivocado. Lo escribí mal, me equivoqué, me confié y me equivoqué. Es el 75%, o sea, estos primeros tres. Que si lo hacemos en base a 100, ya que son 4, el 25% le corresponde a cada uno. Entonces, el 75%, estos tres que tienen alelos dominantes para miopía, van a ser miopes, 75%.
pero el último, o sea, el 25% restante, no lo va a hacer. Así que aquí yo me equivoqué y puse 100% miopes. No es cierto. Son 75% de la F1 que van a tener miopía. 75. El restante 25% tiene visión normal. Ahí está claro, porque solo es que veamos la combinación de los alelos, ¿verdad? Y ese fue un error, ese era el error que quería corregir en ese ejercicio. Luego, en el mismo ejercicio, ya cuando la pregunta B y C, las probabilidades genotípicas y fenotípicas de la F2 y probabilidad de tener hijos sanos con visión normal, eso creo que ya sí lo habíamos explicado ayer, y es básicamente lo que decíamos de esto, ¿verdad? Del cuadro de la F2, en donde combinábamos a dos heterocigotos y obteníamos estas proporciones genotípicas y fenotípicas. Recordando, no se le olvide nunca, que una proporción es una expresión matemática que lo que busca es demostrar cuántos individuos de un todo van a poseer una cierta característica o unas ciertas características. Eso es una proporción. Y genotípica, recuerde que la proporción genotípica, el genotipo, es la combinación de alelos. Entonces, en este cuadro es fácil porque es monohibridismo. Vemos que uno va a tener este genotipo, homocigoto dominante, dos van a tener este genotipo, heterocigoto, y uno va a tener este genotipo, homocigoto recesivo. Eso está claro y es fácil de comprender. Y la proporción fenotípica, lo que usted puede ver, el fenotipo es la expresión visible de la característica que está codificada ahí en esos alelos, es lo que usted puede ver. Y aquí se puede ver claramente en el cuadro que 3 de 4 son miopes y que 1 no lo es. Por eso es que la proporción se escribe 3-1. O sea, 3 con miopía y 1 con visión normal. Y la pregunta última que decía proporción de hijos con visión normal o visión normal, pues las proporciones se escriben numéricamente como una fracción. Entonces la respuesta debe de ser 1 de 4. O sea, de estos 4, solamente 1. 1 de 4 va a tener visión normal. Sí, dígame. En el cuadro siempre hay por ejemplo, siempre se pone la M mayúscula porque es el dominante, ¿verdad? Entonces, Sí. en uno de esos cambia y se debe hacer eso. Es mejor que cuando uno esté haciendo este cuadro, a pesar de que inicialmente uno vea que, por ejemplo, si comienzo con esta M minúscula y la combino con esta M mayúscula, en el orden en que la estoy combinando, uno podría poner M minúscula primero y M mayúscula después. Lo puede hacer si usted no se confunde. Lo que se sugiere es que se ponga primero el dominante porque al fin y al cabo es el gen que se va a expresar. El otro no se va a expresar cuando hay un dominante. Entonces, por eso es que se pone siempre primero, se escribe primero. Es conveniente para que uno no se equivoque al momento de hacer cruces y al momento de hacer el análisis de las preguntas que le están haciendo. Entonces, es lo conveniente, es lo conveniente. No es que no se pueda hacer de la otra manera, se puede escribir de la otra manera. No hay ningún problema. Ya es cuestión de costumbre de uno. Pero sí, yo recomendaría que mejor se escribiera el dominante primero. Bien, entonces, esto es un ejercicio, como ustedes pudieron ver, simple. Aquí lo que hay que entender es qué es heterocigoto, qué es homocigoto dominante, qué es homocigoto recesivo, y entender la separación de los gametos cuando se da la meiosis, ¿verdad? De cualquier par de alelos durante la meiosis, recordemos que si el par de alelos es heterocigoto, se van a producir dos tipos diferentes de gametos, porque unos gametos van a heredar un alelo y otros gametos van a heredar el otro alelo. Eso hay que tenerlo claro. Al momento de hacer cruce entre espermatozoide y óvulo, usted puede hacer un diagrama como este antes de contestar una pregunta en un examen, por ejemplo. Usted puede hacer un diagrama con esto porque así no se pierde usted.
De hecho, aquí el error fue mío, ¿verdad? Al escribir esta M mayúscula aquí, y era M minúscula. Ahí el error fue mío. Pero es un error de ojo, es un error de ojo, no de procedimiento en sí. Aunque claro, al final la respuesta estaría mala si dejáramos 100%, cuando no lo es. Pero es una cuestión de práctica, ¿no? Uno hace más ejercicios y uno practica y entiende mejor el tema. Ahora, recuerdan que ayer mismo estábamos viendo este otro ejercicio. Ya no de un cruce monohíbrido, sino de un cruce dihíbrido, ¿verdad? Ya no estamos hablando de una característica, sino que de dos. Y yo les mencioné que en la diapositiva siguiente habían cambiado las letras, o sea, sí estaba el cuadro como debía de estar, un cuadro en diviridismo, el cuadro es bien grande, tiene 16 casillas, no es un cuadro de 4 como en monohibridismo, pero es porque aquí estamos hablando de dos características, entonces la cosa se complica. Entonces, este cuadro no corresponde, yo lo hice aparte, ahorita se lo voy a enseñar, pero recordemos el problema. En el problema de dihibridismo, en donde por la palabra di, estamos hablando de dos características, la herencia de dos características, veíamos que se estaban cruzando dos plantas. Una planta que tenía, estos son los padres de la generación parental, una planta tenía la semilla o producía semilla amarilla y de forma redonda. Aquí hay dos características. El color de la semilla es una característica y la forma de la semilla es otra característica. Son dos. Y el otro padre tenía, contrario a este, tenía una semilla verde, un color verde, y era rugosa. O sea, dos características diferentes. Observen que en el problema, recuerden, en el problema, este primer par de alelos codifican para el color de la semilla y el segundo par de alelos codifican para la forma. Y como claro, aquí se está diciendo que este individuo, este padre, tiene amarillo, semilla amarilla y redonda y es dominante para ambas características. Para las dos características es dominante. Se puede ver porque ahí están las letras mayúsculas en ambas características. Y que contrariamente a este, el otro progenitor, la otra planta, es homozigota recesiva porque para ambas características tiene genes recesivos. Se usan las mismas letras porque recuerden que en genética, para no perderse, si hablamos de las mismas características, tenemos que usar las mismas letras. Nada más que diferenciar dominante y recesivo con mayúscula y minúscula respectivamente. Bueno, al momento de la meiosis entonces, este padre, esta planta, de cada par a cada gameto le va a heredar nada más un alelo. Y como los dos alelos son iguales para esa característica, entonces lo puede heredar uno. Entonces, y para la siguiente igual. Entonces, los gametos van a tener esta combinación de un padre y del otro padre van a tener esta combinación, las mismas letras pero recesivas. Cuando estos gametos se juntan, se fusionan y forman el cigoto de la F1, o sea, el genotipo de la F1, lo que encontramos es que encontramos que los individuos fenotípicamente de la F1 son amarillos con semilla redonda porque hay genes dominantes para cada característica. Pero vemos claramente que la F1 tiene un genotipo diferente. Es heterocigoto, no es homocigoto dominante como esta planta padre, ni es homocigota recesiva como esta otra planta madre, sino que es heterocigoto porque es una mezcla. Esa es la ventaja de la reproducción sexual. Los hijos son una mezcla. Ahora, yo hice el cuadro, me voy a mover rápidamente hasta el final de la presentación solo para ver el cuadro que yo lo hice, ya lo desarrollé, para que usted vea cómo se hace. Entonces me voy a mover, voy a buscar siempre esta característica. Bueno, aquí estamos, en este cruzamiento de híbrido estamos, ok. Ahora, me voy a ir al cuadro que yo hice. Es este que está acá, lo hice a mano, para que ustedes lo vieran cómo se desarrolla de manera sencilla. Entonces, vean, esto es lo mismo que está ahí en la diapositiva, en la generación parental. Esto es lo mismo que aparece también en la diapositiva, la F1, que es heterocigota. Y aquí venimos a producir la F2. ¿Cómo obtenemos una F2 a partir de aquí? Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente. En la F2, usted lo que va a cruzar son dos individuos de la F1. O sea, va a cruzar
dos individuos heterocigotos para las dos características. Porque vea que este genotipo nos está diciendo que esta planta es heterocigota, sí, y es heterocigota para las dos características, ¿verdad? Entonces, si vamos a cruzar a dos de estos, ¿cómo construyo yo mi cuadro de Punnett? Si usted se fija en la F2, yo construí el cuadro de Punnett y si cuenta las casillas, son 16 casillas. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago las combinaciones de alelos para luego combinarlas en el cuadro? Lo que hago es lo siguiente, es bien sencillo. Fíjense primero que para sacar la F2, lo que hice es esto, que es lo mismo que decir cruzar a uno de estos con otro igual. Bien, entonces, ¿qué es lo que se hace? Miren, aquí tengo repetido el genotipo de la F1. Bueno, lo que voy a hacer entonces para construir mi cuadro para la combinación de alelos en la F2 es lo siguiente. Voy a tomar la primera B, que es la B mayúscula. Fijémonos en las flechas rojas de abajo, de la línea de abajo. Voy a tomar la B mayúscula y la voy a combinar con la primera R del otro par, que es la R mayúscula. Entonces me va a quedar esto. B mayúscula, R mayúscula. Bien. La segunda combinación va a ser la B mayúscula, la B primera, y fíjese la flecha, con la segunda R, que es la R minúscula. Entonces aquí la tengo, aquí la escribí. B mayúscula, R minúscula. Ahora, fijémonos para las siguientes combinaciones, fijémonos en las flechas de arriba. Esto es un procedimiento, así es como se tiene que hacer. Ahora vámonos a la segunda B, que es la B que corresponde a la característica recesiva. La B minúscula la combino con la primera R, fíjense en las flechas de arriba. La voy a combinar con la primera R. Entonces, ¿qué me va a dar? B minúscula, R mayúscula. Y ahora, la misma B minúscula la voy a combinar con la segunda R. Y me va a dar B minúscula, R minúscula. Esas son las únicas combinaciones que se pueden hacer ahí. Entonces, como son dos padres que son genotípicamente iguales, tienen el mismo genotipo heterocigoto para las dos características, yo lo que simplemente hago es que esta fila de aquí la vuelvo a copiar, pero para abajo, en el mismo orden. Primero este, luego este, aquí, luego en tercer lugar este, acá, y luego copio el último, aquí, y hago un cuadro. Y el cuadro me va a dar 16 casillas. Ya no 4 como en monohibridismo. Es sencillo, pero es un poco más largo. Entonces, ahora comienzo a hacer las combinaciones exactamente igual como las hacía en el monohibridismo. Este de acá lo combino con el primero de aquí, luego con el segundo, luego con el tercero y luego con el cuarto de acá. Entonces, si combino este primero con este primero de arriba, ¿qué es lo que voy a obtener? 2B mayúscula y 2R mayúscula. Y aquí está escrito. ¿Verdad? Estoy combinando este con este primero. Son los mismos, los estoy cruzando. Si ustedes se fijan, pongo o coloco las letras iguales juntas. ¿Por qué? Porque son alelos que codifican para la misma característica. Los alelos que codifican para la misma característica tienen que ir juntos, no importando si los dos son dominantes o si los dos son recesivos o si uno es dominante y el otro es recesivo, no importa, pero si codifican para la misma característica, deben ir juntos. Bien, entonces ya tenemos esta combinación. Ahora sigo con esta y la segunda. B mayúscula, 2B mayúscula, R mayúscula y R minúscula, me da esto. Pongo el dominante primero. Luego sigo con el tercero, este con este. B mayúscula, B minúscula, entonces ve aquí los escribo. R mayúscula más R mayúscula, aquí están escritas. Y ya tengo la tercera combinación.
Ahora me voy con esta y la última. B mayúscula, B minúscula, están aquí escritos. Y R mayúscula, R minúscula, aquí están. Y así obtengo la primera fila. La segunda fila la obtengo combinando el segundo término de aquí de la columna, aquí en vertical, con el primero de aquí, con el segundo, con el tercero y con el cuarto de la primera fila. Entonces comienzo haciéndolo, B mayúscula, 2B mayúscula, R mayúscula, aquí está la combinación, poniendo siempre o escribiendo siempre el dominante primero para no confundirse. Es que después se puede confundir, entonces mejor póngalo así siempre. Seguimos con las combinaciones. Este con el segundo, B mayúscula con B mayúscula, aquí está, y 2R minúsculas, miren, y aquí está. Y así continúo hasta que tengo todo el cuadro. Ahora quiero que se fijen en algunos detalles que pueden ayudar a saber si usted, cuando ya lo esté haciendo otro ejercicio de hibridismo, lo está haciendo bien. Le voy a enseñar unos trucos. Primer truco. En este cuadro, la primera combinación, si usted lo que está cruzando en la F2 son dos heterocigotos para ambas características, pues el primero siempre le va a salir homocigoto dominante para las dos características, siempre. ¿Sí? Siempre le va a salir homocigoto dominante para las dos. Si usted lo que está cruzando son dos heterocigotos para dos características diferentes. O sea, esto. Le va a salir esto. Ahora, en el otro extremo, exactamente en el otro extremo, en el extremo opuesto del cuadro, aquí en la última casilla, si usted lo está haciendo bien, aquí le va a tener que salir siempre un homocigoto pero recesivo para ambas características. Lo contrario de este primero, lo contrario. Siempre le va a tener que salir así. Es como para saber si lo hizo bien el cuadro, si combinó bien las letras. Esto es práctica, no es de inteligencia, es práctica, es pura práctica. Ahora, otro truco es que si ustedes agarran esta diagonal, o sea, estas cuatro que están en esta línea transversal, se van a fijar que tienen el mismo genotipo, heterocigoto para las dos características. Miren, B mayúscula, B minúscula, R mayúscula, R minúscula. Miren, aquí se repite este igualito, el siguiente en diagonal igualito, y el siguiente en diagonal igualito. Esos son 3 tips que le dicen a usted que cuando ya hizo la combinación de las letras, lo hizo bien. Ok. Otro dato. Estos individuos, recuerde, de la F2, son los hijos de la F1. Y los de la F1 son los hijos de la generación parental. O sea, vamos en ese orden. Ahora, si se fijan, de la F2, la cantidad de individuos que son genotípicamente iguales a sus papás, o sea, a estos de la F2, a estos de la F1, sus papás, la cantidad de los hijos de la F2 que son exactamente, genotípicamente igualitos a los papás que son de la F1, son 4. Y a eso se les llama recombinantes, que son estos que están en esta diagonal que les acabo de mostrar. Si se fijan, es el mismo genotipo que los papás. Y son 4 de 16. Esos se llaman recombinantes, individuos recombinantes. Son genotípicamente iguales a sus papás. Bueno, esos son tips que ayudan. Y además, puede ser que les pregunten en un ejercicio de hibridismo, puede ser que les pregunten proporción de hijos de la F2 que son recombinantes.
Usted lo que tendría que decir, como es una proporción y como son 4 de 16. Esa sería la proporción. 4 de 16. Bien, ahora, de esta F2 entonces tenemos que hay que obtener una proporción fenotípica y una proporción genotípica. La proporción fenotípica no es difícil de determinar y siempre va a ser 9, 3, 3, 1 si usted lo que está combinando son dos heterocigotos para las dos características. ¿De dónde salen esos 9, 3, 3, 1? Proporción fenotípica. Bueno, 9 de estos 16 van a ser semilla amarilla y forma de semilla redonda. 9 de estos 16. De ahí sale este 9. ¿Cómo sé eso? Bueno, solo me fijo acá y empiezo a contar. Lo voy a contar con el dedo de la mano y síganme. Vea, este primero de acá es homocigoto dominante para las dos. Por lo tanto, es de semilla amarilla y es de semilla redonda. Ahí hay uno. Este individuo de aquí, ¿cómo es? Mire, dominante para amarillo, dominante para redondo. Entonces, es amarillo redondo. Ahí van dos. Este y este, van dos. Estamos en fila, en la primera fila. El tercero tiene un dominante para color amarillo, por lo tanto es amarillo, y tiene los dos dominantes para semilla redonda. Entonces es amarillo redondo. Ahí van tres. El siguiente, el cuarto de la fila. Un dominante para cada característica. Por lo tanto, es amarillo redondo. Y ahí llevamos 4. El siguiente, siguiendo la fila de abajo, la siguiente fila, el primero. Dominancia para amarillo y un dominante para redondo. Por lo tanto, es amarillo redondo también. Llevamos 5. Vamos con el siguiente. Vamos a ver el que está acá. El siguiente de aquí. Tiene dominancia para amarillo, pero tiene recesivo los dos para redondo. Entonces, este no. Solo llevamos 5. Este no. Este siguiente, un dominante para amarillo y un dominante para redondo. Este sí, llevamos 6. Este de acá, dominante para amarillo, pero no para redondo. Entonces, este no. Este de aquí abajo, la siguiente fila, este primero, dominante para amarillo y dominante para redondo. Este sí, llevamos 7. Este siguiente, el otro, igual, dominante para ambas características, por lo menos uno, es amarillo redondo, llevamos 8. Este de aquí no es amarillo, este es verde más bien, aunque es redondo, pero es verde. Este igual es verde y es redondo, no. Este otro, amarillo, un dominante, redondo, un dominante. Este sí, ahí están los 9. El siguiente es amarillo, pero no es redondo. El siguiente es verde, aunque es redondo, pero es verde. Y el siguiente no es ni uno ni el otro, es más bien lo contrario. Es verde rugoso, o arrugado, o como quiera llamarlo. Entonces de ahí salen esos 9 de 9 primeros. 9 son amarillo redondo. Si usted se vuelve a fijar, 3 van a ser amarillo rugoso. Amarillo rugoso sería que tuvieran o ambos alelos dominantes para amarillo o solamente uno, pero los dos alelos para la forma de la semilla tendrían que ser recesivos los dos. Y si usted los cuenta, son 3. Entonces aquí aparecen 3. Luego viene otra combinación que son otros 3, que son verde redondo. Y si usted los cuenta, son 3. Y luego viene la última, que es verde rugoso, y solo hay uno, que es este último que está aquí. Entonces la proporción fenotípica es 9, 3, 3, 1. Entonces, ¿qué es una proporción fenotípica? Determinar, saber cuántos del total, cuántos de todos los hijos, exhiben una cierta o ciertas características. Contabilizar, eso es. Otra forma de expresar la proporción
Si se lo piden en fracción, si le dice el ejercicio, escriba la proporción fenotípica como una fracción, usted tendría que escribir 9 de 16, porque 16 es el todo. Y 9 del todo tienen este fenotipo. 3 de 16, el siguiente. El otro 3 de 16 y este otro 1 de 16. Si en el ejercicio se le pide que exprese la proporción fenotípica como una fracción. Si no, no. Si no, se deja así. 9, 3, 3, 1. Ahora, la proporción genotípica es largo de sacar, muy larga. De hecho, aquí me faltó un número. Aquí al final, después de este 2, me faltó 1. Bueno, matemáticamente usted si cuenta 9 más 3, 12, más 3, 15, más 1, 16. Ahí estamos, 16. Y si aquí en la proporción genotípica, igual si usted cuenta todo esto, ahorita se lo explico, pero todo esto, si usted lo cuenta, 1 más 2 son 3, más 2 son 5, más 4 son 9, más 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y el último que me faltó 1 aquí es 16. Ahora, ¿qué es la proporción genotípica? La combinación de los alelos. ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos de todos o del todo tienen una cierta combinación de alelos? Entonces, al observar el cuadro, podemos determinar que 1 de 16, o sea, 1 de todos estos, tiene esta combinación de alelos. 2 dominantes para color y 2 dominantes para forma de la semilla. Entonces, solo uno va a tener esa combinación. Luego, si se fijan en el cuadro, habrá 2 que tienen esta otra combinación de alelos. 2 dominantes para el color y un dominante y un recesivo para forma de la semilla. Y así sucesivamente. Yo no lo terminé aquí. Usted lo puede terminar haciendo el ejercicio. Solamente de fijarse cuántos tienen una misma combinación de alelos. Y se pone acá. Entonces la proporción genotípica le va a salir así. De ese cuadro, de este ejercicio, le va a salir 1, 2, 2, 4, 1, 1, 1, 1, 2, 1. Comúnmente en los exámenes no le piden, o en los ejercicios, digamos, si estuviéramos allá en presencial y yo los pusiera a hacer un ejercicio en clase, comúnmente solo tal vez una vez se les pone ahí en clase que hagan un ejercicio de estos y que determinen ustedes la proporción genotípica. Pero en virtual llevaría mucho tiempo, o sea, en un examen virtual, además que solo estamos dando 1 hora para que usted responda todo, entonces no es que se le va a poner a que escriba una proporción genotípica. Pero aquí lo importante es que usted sepa de dónde salió esto, por qué dieron estos números. Eso es lo que importa. En base a eso usted puede contestar otras preguntas y no necesariamente tener que escribirlo, ¿verdad?, en el examen. No necesariamente, solamente entender qué es el genotipo y qué es la proporción genotípica, ¿verdad? Y eso sería la resolución de ese ejercicio. Ahora les voy a mencionar, no sé si está Ivette, porque Ivette me había preguntado algo ayer. Ivette, ¿está ahí? Sí, aquí estoy, licenciada. Ok, listo. Entonces, Ivette me había hecho una pregunta con relación a un ejercicio del cuestionario que ya evaluaron, que ya ustedes evaluaron. Y yo voy a hacer un ejercicio que lleva la misma lógica, solo que voy a cambiar los datos, Ivette. Y fijémonos en esto. Entonces, el ejercicio, que es muy parecido a lo que sale en el cuestionario, en el ejercicio que le salió en el cuestionario, en donde en el cuestionario se hablaba de que se cruzaba una yegua con un asno y se obtenía una mula. Y determinar que cuántos autosomas y alosomas y cromosomas totales había en esos cruces. Entonces, el ejercicio lo voy a hacer utilizando otros datos. Entonces, vean, pero es muy parecido al planteamiento que está ahí en el cuestionario. Dice, se cruza un conejo macho, que posee un número diploide de 86 cromosomas, con un conejo hembra que posee 42 autosomas en sus gametos, dando como resultado el nacimiento de un conejo híbrido. Conteste las siguientes preguntas.
Ahora, hay que contestar A, B, C, D, E. 5 preguntas. Pero antes de contestar esas preguntas, usted tiene que hacer esto. Y esto siempre lo va a tener que hacer antes de contestar esas preguntas. Porque si no, no va a tener claridad. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, describir los datos que le dan. Nos vamos a ir con los datos que me dan del conejo macho, el primero que me está diciendo aquí, y del conejo hembra. Del conejo macho me dice que posee un número diploide de 86 cromosomas. No me dice nada más el ejercicio del conejo macho. Bien, entonces aquí pongo yo, conejo macho. Ya me está diciendo que el número diploide de las células somáticas de ese conejo es de 86. O sea, este es el número total de cromosomas en las células somáticas. ¿Cómo sé yo que este es el número total de cromosomas en cada célula somática? Porque me está diciendo número diploide. Y si ustedes recuerdan, vamos a ver aquí el libro, si lo ven bien, esto es un ejemplo de un cromosoma doble, como los cromosomas dobles que tenemos en cada una de nuestras células somáticas. En el caso del ser humano, ¿cuántos cromosomas dobles tenemos nosotros? Tenemos 23 pares en nuestro genoma. El ser humano como especie tiene un genoma con 23 pares de cromosomas dobles. Obviamente, si son dobles, y si yo quiero sacar un número simple, no doble, si son 23 pares, entonces son 46 cromosomas sencillos. En total, cada célula somática, no importando de qué parte del cuerpo sea, de qué órgano del cuerpo sea o de qué tejido del cuerpo sea. Una célula somática siempre va a tener un número diploide de cromosomas. Un número diploide o un número total. Eso quiere decir diploide. Te recuerde que el diploide, o lo que quiere decir diploide, es que hay dos genomas. Y si usted lo mira aquí en este diagrama, ¿por qué son dos genomas? Bueno, porque estos genes de esta cromátida, en azul celeste, son de un padre, son heredados de un padre. Y los genes de la cromátida hermana, de ese cromosoma doble, son heredados del otro padre. Entonces ahí hay dos genomas, un genoma del papá y un genoma de la mamá. Eso quiere decir diploide. Entonces, explicando una vez esto, a ver, ¿dónde estábamos? Aquí. Quiere decir que si este conejo tiene un número diploide de 86 cromosomas, no dice dónde, pero ya sabemos que si es diploide es en las células somáticas. Y las células somáticas son 2N, por eso yo le pongo aquí, usted debe de escribir 2N igual 86, que es lo que me están diciendo aquí. Número total de cromosomas en las células somáticas de ese conejo. Ahora, de aquí, como yo sé que esto es una célula somática, yo puedo determinar, aunque no me lo diga el problema, yo puedo determinar que en los gametos de ese conejo macho, en los espermatozoides de ese conejo macho, no va a haber un número diploide de cromosomas, va a haber un número haploide, o sea, solo va a haber un genoma, porque los gametos son producidos por un padre, no por los dos. Entonces, siempre voy a poner yo aquí que el número N en los gametos de este conejo va a ser la mitad de los cromosomas que están aquí, o sea, 43. Siempre tiene que hacer eso usted primero. Ahora, si ustedes se fijan, yo en cada uno de estos descompuse cuántos son autosomas y cuántos son alosomas. En las células somáticas, los alosomas o los cromosomas sexuales, en la mayoría de los animales, en casi todos los animales, incluso en algunas plantas, siempre van a ser un par. Los alosomas siempre son un par. Hay excepciones, pero en la mayoría de los animales son dos alosomas, porque un alosoma viene de un padre y un alosoma viene del otro padre. Entonces, si usted ve aquí, de estos 86, si dos son alosomas o cromosomas sexuales, el resto, o sea, 84, van a ser autosomas.
84 más 2 me da 86. Esto usted siempre tiene que hacerlo primero. Ahora, en los gametos, como es la mitad, ya no va a haber 2 alosomas en los gametos, solo hay uno. Porque recuerde que para formar un cigoto se necesitan 2 gametos, uno del padre y uno de la madre. Entonces cada gameto solo lleva un alosoma, uno, nada más uno. Entonces en los gametos, en vez de haber 2 alosomas, hay uno. Y el resto son autosomas. Y si el gameto tiene 43 cromosomas sencillos, de esos 43, 42 son autosomas y uno es alosoma. Y mire que eso lo sacamos solamente sabiendo que el número diploide de cromosomas de ese conejo era 86. Ahí solo estamos sacando los datos del macho, del conejo macho, nada más. Ahora, dice que este conejo se cruza con un conejo hembra que posee 42 autosomas en sus gametos. Entonces yo vengo aquí y escribo conejo hembra. Ya me están dando los datos del gameto. El gameto tiene 42 autosomas. Entonces yo pongo N, porque los gametos son haploides, no son diploides. N igual, y si usted quiere, aquí lo deja en blanco. Y pone aquí 42, porque es lo que me están diciendo, 42 autosomas. Ahora, como usted sabe que en los gametos solo hay un alosoma, entonces aquí abajo tendría que escribir un alosoma. Y si usted suma 42 más 1, son 43. Quiere decir que los gametos tienen 43 cromosomas simples o sencillos. O sea, no estos dos, ¿verdad? Sino solo uno, solo una cromátida. No tiene las dos, tiene una, cada gameto. Bien. Ahora, como nos dieron solamente este número de autosomas, pudimos sacar ya cuántos alosomas había en ese gameto y el total de cromosomas en ese gameto. Ahora, con esta información podemos determinar cuál es el número diploide en las células somáticas de este conejo hembra. Quiere decir que si el número haploide es 43, el número 2N o diploide va a ser el doble, 86. Y de estos 86, si 2 son alosomas, porque son células somáticas, y las células somáticas, repito, tienen 2 alosomas, el resto va a ser autosomas, o sea, 84 aquí, ¿verdad? Yo me equivoqué. Aquí debe de ser 84, ¿verdad? 84 más 2 serían 86. Y aquí es un error mío, de dedo. 84 debería decir aquí. 84 autosomas más 2 alosomas, 86. Y ahí está. Ya sacó los datos de ambos padres en cuanto al número de alosomas y de autosomas, tanto en células somáticas como en células gaméticas. ¿Alguna duda hasta aquí sobre eso? Para luego contestar ya las preguntas. Y vamos a contestar las preguntas, solamente es fijarse en esos números que acabamos de hacer. ¿Alguna duda? ¿Ivette? No, está claro, licenciado. Perfecto, entonces aquí el error mío es que yo acá en ese de aquí puse 82 y es 84, pero es un error de dedo, un error de dedo. Bien, ahora, las preguntas que nos hace el ejercicio. Dice la pregunta A, ¿cuál es el número de cromosomas en los espermatozoides del conejo macho? La respuesta es 43. ¿Por qué? Ya lo determinamos aquí arriba. El número haploide de cromosomas en los gametos es 43. Entonces la respuesta de la A es 43. La pregunta B, ¿cuál es el número diploide de cromosomas del conejo hembra? Número diploide de cromosomas del conejo hembra. Partimos de este dato de los autosomas en los gametos y luego doblamos esto a este número, que este es el número diploide en las células somáticas del conejo hembra, 86. Entonces la respuesta sería 86 cromosomas. La pregunta C, ¿cuántos cromosomas posee el conejo híbrido, o sea, el hijo de esos dos, en sus células somáticas? Bueno,
El hijo de estos dos va a tener la suma de los cromosomas que vienen en el espermatozoide con los cromosomas que vienen en el óvulo. 43 más 43, 86. El número diploide o el número de cromosomas totales en las células somáticas del conejo hijo va a ser 86. Igual que el de los papás en las células somáticas, pues sí es que es un hijo de ellos. Pues, y es de la misma especie, ¿no? Solo se están sumando los cromosomas que hay en los gametos, en el espermatozoide y en el óvulo. Se suma 43, 43, 86. Y ese sería el número 2N, o el número diploide de cromosomas en las células somáticas. Esto lo tiene que saber de memoria. Cuando hablamos de número diploide, estamos hablando de cromosomas dobles. Las únicas células que tienen cromosomas dobles son las somáticas, las que forman parte de cualquier tejido u órgano de su cuerpo: piel, uñas, ojos, pestañas, hígado, estómago, intestino, páncreas, vaso, riñón, sangre, cualquier célula somática. Bien, la pregunta del inciso D: ¿cuál es el número de autosomas que posee el conejo híbrido en las células epiteliales de la boca? Autosomas en células epiteliales de la boca. En primer lugar, hay que saber qué es una célula epitelial. ¿Es somática o es gamética? Es somática. Y como en las células somáticas hay 84 autosomas, no importando de qué padre y obviamente en el hijo, la respuesta es 84 autosomas. Porque las células epiteliales de la boca, esas células que se utilizan para cuando le hacen una prueba de ADN a una persona, se han fijado que agarran un hisopo y le toman una muestra de la boca. Esas células del epitelio de la boca, que le hacen un frotis para sacar un perfil de ADN suyo, esas células son células somáticas, tienen 84 autosomas en este caso, según el número de cromosomas en este ejemplo. Y la última pregunta es: ¿cuántos alosomas tiene el conejo macho en sus gametos? Alosomas en los gametos. Pues alosomas en los gametos solo hay uno. Y la respuesta es 1. Nada más. Y así es como se resuelve ese tipo de problemas. Primero, obteniendo estos datos, de ahí solo es de copiar, de aquí. Vuelva a ver vuelva a ver esta parte si tuvo dudas y paso a paso lo va haciendo. O hágalo usted solo por aparte y así va a resolver cualquier pregunta que le hagan referente a este tipo de cosas. Ahora, bueno, terminamos hoy por acá. Yo no les he subido el cuestionario práctico, o sea, ya con ejercicios, porque ha habido ahí una discusión que hemos tenido con los compañeros que dan también las otras secciones de biología. Entonces, pero se lo voy a subir hoy, ya está, o sea, ya mandaron ese acumulativo. No, lo que pasa es que no lo hemos subido porque no nos hemos puesto de acuerdo. Por lo menos yo no los he subido porque no nos hemos puesto de acuerdo en algunas cosas. Pero hoy ya se lo voy a subir más en la noche, se lo subo hoy. De tal manera que mañana sábado y este domingo usted ya tiene algún tiempo para ir resolviendo esos ejercicios. Esa parte práctica son puros ejercicios. Obviamente nos faltan varias cosas que explicar, pero usted vaya leyendo y vaya haciendo lo que puede, porque la próxima semana lo único que nos vamos a dedicar es a resolver ejercicios. Y así como Ivette ayer me dijo que si podíamos resolver uno que no entendía, igual ustedes en cualquier momento pueden decir: fíjese que tal ejercicio de la guía no lo entendí, podríamos hacerlo sin ningún problema. Lo único que voy a hacer yo es que voy a cambiar los datos. Eso es todo. Pero el procedimiento va a ser el mismo para resolverlo. ¿Sí? Esto tiene una aplicación práctica importante en el día a día. Con solo ver la información usted entiende que esto tiene una aplicación práctica. O sea, esto es bien práctico. Y es sencillo, no es difícil, solo es seguir un procedimiento. Entonces, quedamos pendientes con eso de la guía. Otra cosa que quiero informarles es que es posible, pero no es seguro,
que el examen cambie y no sea el viernes 23. Eso es posible. No les estoy diciendo que se va a cambiar. Hasta el día de hoy sigue siendo el viernes 23 de 4 a 5. Pero hay posibilidad de que se cambie probablemente a lunes, que sería 29 o 26, ¿verdad? 26. Es probable. Yo les voy a informar eso lo más pronto posible. Siempre les pongo un aviso, siempre les voy a poner un aviso ahí en el aula, avisándoles de que se cambiaría el examen para una fecha posterior, que probablemente sea 26, si es que se aprueba, ¿verdad? Estamos negociando, pero no estamos seguros de que se va a aprobar. Entonces, eso es una posibilidad. Entonces yo les aviso y les pongo un aviso ahí en el aula. ¿Qué otra cosa queda pendiente? A ver. Solo quería preguntar si yo sé que Ángel se tiene que retirar. No se preocupe, Ángel, retírese y solo es una pregunta que quiero hacer. ¿Pudieron hacer el crucigrama? ¿Lo pudieron hacer? ¿Lo pudieron resolver? ¿Lo contestaron? Y conforme a eso, Sí. Conforme a eso quería decirle, es que no, Sí. yo no lo pude resolver y no sé si se podía ¿Pero por habilitar qué? nuevamente. ¿Pero por qué? ¿Porque no entró a tiempo o por qué razón? Porque no entré a tiempo. Ah, bueno, pero ya ahí es otra cuestión. Si usted no entró a tiempo, porque no se fijó en la fecha o eso, lo va a poder hacer después. Ahorita me interesa saber si es que alguien tuvo alguna dificultad técnica y sean sinceros conmigo. Nada más, solo quiero saber dificultad técnica y no lo hizo por algo, por una dificultad técnica. No porque se me fue la fecha o la hora de que tenía que hacerlo, no. Alguna dificultad técnica. Alguien no lo hizo por alguna dificultad técnica y los que lo hicieron, no hubo problema. Quiero saber. No. Ivette no lo hizo. Sí lo hice y no tuve problema. No tuvo problema, Ivette. Ajá. Ok. Bueno, entonces, pendientes para cualquier anuncio de cambio de fecha de examen, yo les aviso al aula. Bueno, hoy les subo en la noche esos ejercicios prácticos para que lo vayan trabajando y resuélvanlos. Y también recuerden que aquí en las diapositivas, por aquí luego hay otros ejercicios de hibridismo. Hágalos para que pues usted sepa resolver estos ejercicios de hibridismo. Hay dos ahí en la siguiente diapositiva. Y luego vienen otros temas que vamos a ver la próxima semana. Entonces, bueno, adelanten, vayan adelantando ese trabajo. Y nos veríamos el lunes. Perdón. Quiero avisar algo. Miren, yo el lunes en la tarde creo que tengo una reunión y lo más seguro es que me la vayan a poner a las 3 de la tarde, pero no estoy seguro todavía. Si me pusieran una reunión a las 3 de la tarde, lo que voy a hacer yo, como vamos igual con la sección de la mañana, lo que voy a hacer es que les voy a dejar grabada la videoconferencia de la sección de la mañana. Vamos igual. Pero eso solamente si me cambian esa reunión a las 3 de la tarde y no les voy a poder dar clases el lunes a esa hora, pero siempre les voy a dejar la videoconferencia. Si no, pues seguimos normal, ¿verdad? Bien, entonces, bueno, terminamos. Que tengan buena tarde y hasta el lunes.